Saludos muchachos, espero que se encuentren bien. Este es el primer tema de lo que es el segundo lapso que ustedes van a estar viendo, y es el tema de vectores en R3. Para hablar del tema de vectores en R3, pues primero ustedes ya deben haber investigado lo que es la definición de vectores en R3, lo que son las partes del vector, cómo se denota un vector, lo que es la definición de componentes, definición de módulo, definición de escalar, entre otras cosas que ustedes deben saber para poder entrar en este tema con el suficiente conocimiento y poder resolver un ejercicio de lo que vamos a tratar, que es este mismo tema de vectores en R3. Ok, en este caso tenemos este problema, que este es el primero que vamos a estar viendo. Vamos a ver dos ejercicios de este tipo y luego vamos a pasar a los demás puntos del tema de vectores. En este primer ejercicio nos dice acá trazar el vector AB sabiendo que A tiene estas coordenadas y B tiene estas coordenadas que están acá. Además de eso nos dicen hallar componentes y módulo del vector AB, es decir, del mismo vector que nos están planteando. A diferencia del tema de vectores que ustedes habían visto en años anteriores, por allá en segundo año y tercer año, el tema de vectores acá en quinto año tiene tres coordenadas. Anteriormente ustedes habían visto coordenadas como esta, en las cuales está A, que tiene las coordenadas de -3 y 4, pero no tenían la tercera coordenada, sino que nada más usaban las primeras dos y ya. Ese tipo de coordenadas en donde nada más hay dos valores nada más, son coordenadas en R2. Nosotros estamos trabajando en R3. Y así a grosso modo, decir que estamos trabajando en R3 es que estamos trabajando en tres dimensiones reales. Eso es lo que significa R3, que están trabajando con tres dimensiones reales. Anteriormente también se hablaba de que el plano cartesiano constaba de un eje X y un eje Y. Y entonces se le hablaba de que las coordenadas tenían un valor en X y un valor en Y. Pero ahora no va a ser así. Como estamos trabajando en R3, entonces estamos trabajando con coordenadas que tienen un valor en X, un valor en Y un valor en Z. Por lo cual las coordenadas nuevas de ahora van a ser X, Y y Z en cada una de las coordenadas. Lo mismo en este lado, tenemos X, Y y Z en las coordenadas que nos dieron para el punto B. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces para nosotros poder trazar el vector tenemos que buscar esas coordenadas en un plano cartesiano. Pero como ya sabemos, el plano cartesiano que estábamos trabajando anteriormente constaba del eje X y el eje Y nada más. Es decir, que constaba solamente de dos tipos de coordenadas y constaba con solamente dos ejes de coordenadas. Pero como aquí estamos trabajando con tres coordenadas, que es la coordenada X, la Y y la Z, como las podemos ver también acá, en el caso de estas coordenadas hay que reconocer que como tenemos tres coordenadas en el punto A y también tenemos tres coordenadas en el punto B, entonces necesitamos un plano cartesiano de tres dimensiones. A eso es a lo que vamos a iniciar en este momento, en el estudio de la búsqueda de puntos en tres dimensiones. Entonces, lo primero que debo hacer es trazar lo que es el plano cartesiano que voy a usar. El plano cartesiano que voy a usar pues va a tener tres dimensiones porque estamos trabajando en R3, es decir, en vectores en tres dimensiones reales. Entonces, sabiendo eso, vamos a trazar el nuevo plano cartesiano con el que vamos a trabajar en este tema de vectores en R3.
El plano cartesiano es el siguiente. Para dibujarlo siempre cumpla con estas pautas. El primero que vamos a dibujar es el eje que representa a la Y. Anteriormente nosotros trabajábamos con que el eje horizontal iba a ser el de la X, pero aquí estamos en R3 y en R3 el eje horizontal representa a la Y. Entonces se va a trazar de este modo, sabiendo que hacia este lado son las Y positivas. Sabiendo eso, entonces trazamos lo que es el eje de coordenadas de la X. Anteriormente se decía que el eje de la X era el horizontal. Aquí no va a ser el horizontal, sino que va a ser el diagonal. Y lo vamos a dibujar más o menos así. Hacia acá, hacia este lado, estaría lo que es las X positivas. Y por último, vamos a dibujar o a trazar el eje de las Z. El eje de las Z pues va hacia arriba. Entonces, a partir de acá, del punto donde convergen todos, se traza el eje de las Z positivas que van hacia arriba. Aquí colocamos Z positiva. Como pueden ver, el plano cartesiano con el que vamos a estar trabajando ahora consta de tres ejes cartesianos, que son el eje de las Y, que ahora va a ser el horizontal, el eje de las X, que ahora es el diagonal, y el eje de las Z, que ahora es el vertical. El eje de las X y Y representa, digamos, la parte plana, o lo que uno llamaría así coloquialmente, el suelo del plano cartesiano, mientras que el eje Z representa la altura o la elevación del punto que se consiga en el plano cartesiano. Entonces, ya sabiendo esto, siempre, recuérdelo, siempre usted debe trazar el plano cartesiano de este modo, en el cual el eje horizontal es la Y positiva, el eje diagonal es la X positiva, hacia abajo es la X positiva, y el eje vertical es la Z positiva. Ahora, sabiendo que la Z positiva está hacia arriba, entonces la Z negativa obviamente va a estar hacia abajo. A esta la colocamos punteada solamente para saber que es la Z negativa. Entonces hacia acá estarían los Z negativos. En el caso de las Y, como hacia la derecha están las Y positivas, entonces hacia la izquierda están las Y negativas. Hacia acá colocaríamos entonces las Y negativas. Y como la X positiva está hacia abajo del lado izquierdo, entonces hacia arriba del lado derecho van a estar las X positivas. Entonces la vamos a trazar con esta línea punteada para entonces poder tener lo más completo posible nuestro plano cartesiano de 3 dimensiones. Hacia acá estarían entonces las X negativas. Entonces, como podemos ver, este eje, que es el eje de las Y este eje, que es el eje de las X, representan lo que es, digamos, el suelo de lo que es el plano cartesiano. Y lo que es la Z representa la altura o profundidad de lo que se consiga en el plano. Entonces, ya sabiendo esto,
tenemos el conocimiento suficiente de cómo construir nuestro plano cartesiano de 3 dimensiones. Ahora, en este plano cartesiano de 3 dimensiones es que vamos a hallar nuestros puntos, que son los que nos dan en los datos, que son el punto A, que tiene estas coordenadas, -3, 4 y 6, y el punto B, que tiene estas coordenadas que son 5, -7 y -2. Entonces, primero vamos a hallar el punto A. Obviamente, en cada uno de estos ejes cartesianos nosotros debemos colocar los números en una distancia específica, que son las que vamos a estar colocando ahora en este momento. Bien, hasta ahora ya le hemos colocado a cada uno de los ejes todo lo que son las medidas o las coordenadas, tanto para la parte positiva como para la negativa. En este caso tenemos la positiva de Y, las negativas de Y, la positiva de X, las negativas de X, las positivas de Z y las negativas de Z. Ahora, para poder hallar un punto en el plano cartesiano de 3 dimensiones, tenemos que recordar o tener presente algo muy específico, y es que a diferencia del plano cartesiano de 2 dimensiones que se estaba trabajando anteriormente, para nosotros conseguir un punto en un plano de 3 dimensiones se usa lo que se llama principio de paralelismo. Lo único que dice el principio de paralelismo es que la línea punteada que sale del eje X debe ser paralela al eje Y, la línea punteada que sale del eje Y debe ser paralela al eje X, y la línea punteada que sale de Z debe ser paralela a la línea auxiliar o a la recta auxiliar. Ya vamos a ver cómo se cumple ese principio de paralelismo. Y para lo que concierne a este tema, hablar de lo que es paralelas es simplemente que estén en la misma posición. Recuerden que las rectas paralelas tienen una definición específica, pero para este estudio de vectores en R3, lo que se necesita saber es que paralelo significa que estén en la misma posición. De todos modos, esto que les acabo de decir está en el material de apoyo que se les envió. Eso ya lo deben tener escrito en su cuaderno para poderlo resolver. Entonces, empezamos buscando el punto que tiene por letra A y tiene las coordenadas -3, 4 y 6, que son las coordenadas del punto A, que en este caso serían las coordenadas del punto de origen, es decir, de donde sale el vector. Entonces, el punto A tiene coordenada en X -3, coordenada en Y 4 y coordenada en Z 6. Entonces, la primera que vamos a buscar son las coordenadas en X y en Y, que son -3 en X y en Y 4. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar el valor de X -3. Entonces buscamos el eje X en este caso es el diagonal, y buscamos en X el valor de -3, que en este caso está justo acá. Luego vamos a buscar el valor de Y 4 positivo. Entonces buscamos el eje Y, que en este caso es este horizontal, y el valor de 4 positivo está acá. Es decir que este -3 de X debe unirse con el 4 positivo de Y. Entonces vamos a cumplir lo que es el principio de paralelismo, que ustedes ya lo tienen copiado en su cuaderno, que dice que la recta que sale de X tiene que ser paralela a Y. Entonces, la primera que vamos a hacer es la recta punteada que sale desde el eje X, es decir, desde el punto -3 de X, que es el que teníamos acá arriba en las coordenadas, que es el -3. Entonces, ya sabiendo eso, vamos a trazar la recta punteada que sale del eje X. Y como lo dice en el principio de paralelismo,
en el caso de la recta que sale del eje X, tiene que ser paralela o estar en la misma posición que el eje Y, que en este caso es el horizontal. Entonces, vamos a cumplir con eso. Eso se hace sencillo. Con tener una regla y una escuadra se puede lograr las paralelas de la forma más eficiente posible. Buscamos la posición del eje Y, que es horizontal, y asimismo en esa misma posición vamos a trazar lo que es la recta que sale del eje X, que en este caso el eje X va a salir desde el punto menos 3. Es decir, que desde aquí debería estar saliendo lo que es la primera recta punteada, que saldría desde menos 3 y la sacamos hacia el lado derecho, porque hacia el lado derecho es que está el 4 positivo de Y. Como podemos ver aquí, hemos cumplido con lo que es el principio de paralelismo, que dice que la recta punteada que sale del eje X, como pueden ver, esta recta punteada salió de este, que es el eje X. La recta punteada que sale del eje X tiene que ser paralela al eje Y, es decir, debe estar en la misma posición que el eje Y. Ahora, el principio de paralelismo también dice que la recta que salga de Y tiene que ser paralela al eje X. Entonces ahora vamos a trazar la recta que sale de Y, pero el valor de Y debe ser el valor de 4 positivo, como lo tenemos aquí arriba. Entonces ahora vamos a buscar 4 positivo de Y de ahí va a salir otra recta punteada. Pero el principio de paralelismo dice que la recta que sale del eje Y tiene que ser paralela al eje X, es decir, que tiene que estar en la misma posición del eje X. Entonces yo coloco mi escuadra en la posición del eje X. Con esto la fijo con la regla más larga. En este caso, ustedes que ya la deben tener en su casa, la fijo la posición en la que debe estar y me muevo hacia el punto al que quiero trazar la recta, que en este caso es el 4 positivo de Y. En este 4 positivo de Y va a salir una recta que está exactamente en la misma posición que el eje de las X. Entonces, la recta que sale del eje Y tiene que ser paralela al eje X. Entonces, desde aquí trazamos esta recta, que como pueden ver, ya que la hemos trazado, esta recta que acabamos de colocar acá, que sale desde el eje Y, es paralela al eje X, es decir, que está en la misma posición que el eje X. Entonces, hasta ahora hemos cumplido 2 veces con el principio de paralelismo. La recta que sale del eje X es paralela al eje Y, la recta que sale del eje Y es paralela al eje X, y lo único que nos falta es la recta que sale del eje Z. La recta que sale del eje Z tiene que ser paralela a la recta auxiliar. Ya vamos a ver dónde está esa recta auxiliar. Pero en este caso, al unir el valor de X con el valor de Y, nos damos cuenta que se cruzan en este punto. Básicamente, este es el mismo punto que estamos buscando, pero aquí está, digámoslo de alguna manera, está en el suelo, está en el plano. Lo que falta es saber si ese punto se eleva o si ese punto baja en el plano cartesiano, y eso depende del signo que tenga la Z en ese punto que estamos buscando. En el punto A, que nosotros tenemos aquí arriba, resulta que el valor de Z es positivo. Si la Z es positiva, entonces el punto va a elevarse o va a subir del suelo. Si la Z fuera negativa, entonces ese punto
se disminuye o baja del suelo o del plano. Entonces, ya teniendo esto, lo siguiente que vamos a hacer antes de trazar la recta de Z es trazar la recta auxiliar. ¿Cuál es la recta auxiliar? La que va desde el centro del plano cartesiano hasta el punto que hemos hallado con el valor de X y Y. Entonces, desde el centro hasta el punto que hemos hallado, trazamos una recta auxiliar, que en este caso sería esta recta que está acá, que va desde el centro del plano cartesiano hasta el punto que hemos hallado en este ejercicio. Entonces, trazamos esta recta, que es la recta auxiliar, y esa recta auxiliar tiene una posición específica. Ya después de que nosotros hemos trazado esa recta, entonces podemos cumplir la tercera parte del principio de paralelismo, que dice que la recta que sale del eje Z tiene que ser paralela o estar en la misma posición que la recta auxiliar, que es esta que está acá. Entonces, vamos a identificar esto como la recta auxiliar, para que se sepa cuál es el nombre de esa recta. Y entonces ahora sí vamos con el valor de Z. El valor de Z de A dice que es 6 positivo de Z. Entonces buscamos el 6 positivo en Z, que en este caso es hacia arriba. El 6 positivo en Z está ubicado acá. Si este es el 6 positivo, de aquí va a salir una recta que debe tener la misma posición que esta recta que nosotros acabamos de copiar acá, que es la recta auxiliar. Entonces, hacemos exactamente lo mismo. Vemos cuál es la posición de esa recta, que en este caso es justamente así. Y en esa misma posición trazo otra recta que está ubicada en el punto 6 de Y, que en este caso sería justo acá. Y en ese punto 6 de Y trazo esta recta que debe tener la misma posición de la recta auxiliar. Entonces acá, que ya he colocado la posición o mi escuadra ya la he colocado en la posición de esa recta, entonces trazo la que sale del eje Z en este caso. Y al trazarla, como podemos ver, esta recta mantiene la misma posición que la recta auxiliar que nosotros trazamos en el plano. Lo único que nos falta es elevar el punto, este que está en todo el piso o el suelo, por decirlo de alguna manera, elevarlo en vertical hasta que toque esa recta. Y cuando la toque, allí habremos hallado el punto A, que es el que estamos buscando. Entonces, esta recta, lo que nos falta entonces es subir este punto en vertical hasta que coincida con la recta que está más arriba. Entonces, colocamos la regla y elevamos el punto. Siguiendo con la posición de la regla, nos va a quedar de este modo, y aquí en donde se cruzan es donde por fin hemos conseguido el punto al cual le colocamos el nombre de A. Como podemos ver, no sé si allí se nota claramente, se visualiza el hecho de que en la parte de abajo, aquí estamos en el suelo, el punto lo hemos conseguido en el suelo, y lo único que hemos hecho es elevarlo hasta el valor de 6 de Z. Es decir, primero conseguimos el punto en el suelo, o en el piso, o en el plano de nuestros ejes cartesianos,
y luego con el valor de z, que en este caso z era positivo, con el valor de z positivo lo elevamos. En el caso de que z fuera negativo, pues entonces profundiza, es decir, el punto va a bajar si z es negativo. Allí hemos conseguido el punto A. Ahora debemos tener claro que aunque hayamos conseguido el punto A, todavía no hemos hallado el vector. Solamente hemos hallado un punto, que es el punto A. Nos falta hallar el punto B, que es el punto extremo del vector, para que entonces podamos trazar realmente el vector que queremos. Entonces, ahora vamos a hallar el punto B siguiendo exactamente las mismas reglas y el mismo principio de paralelismo. El punto B, como podemos ver acá, tiene un valor en X, un valor en Y y un valor en Z. El valor de X es 5, el valor de Y es menos 7 y el valor de Z es menos 2. Entonces, vamos a hallar primero el valor de X y de Y siguiendo el principio de paralelismo. Vamos primero con el eje X. En el eje X dice que el valor de X va a ser 5 positivo. Entonces buscamos el eje X, que es el diagonal, y buscamos el valor de 5 positivo que está aquí. Luego nos dice que el valor de Y es menos 7. Es decir, que entonces buscamos el eje Y y buscamos el valor de menos 7, que en este caso estaría ubicado acá. En este caso vamos a tener que ampliar un poco más la hoja para poder hallar ese valor que es el que nos faltaría. Vamos a hacer esto para poder tener espacio, digamos, en la hoja para hallar ese punto. Entonces, teniendo esto, lo que debo hacer es exactamente lo mismo. Como se van a unir el 5 de X con el menos 7 de Y, ya sé que se van a unir en esta parte, en algún sitio de esta parte. Por lo cual, hacia allá voy a trazar todas las rectas que yo estoy necesitando. Entonces, la primera es la que sale del 5 de X. Y como sale del 5 de X, el principio de paralelismo dice que la recta que sale de X tiene que estar en la misma posición de Y. Es decir, la recta que sale de X tiene que ser paralela a Y. Entonces, eso es lo que hacemos. Buscamos la posición, que en este caso es horizontal, obviamente. Buscamos la posición en la que está Y. Y en esa misma posición vamos a trazar la recta que sale de X, que en este caso es 5 positivo. Recuerden que las positivas de X en este caso están hacia abajo. Entonces, ya teniendo esto, nosotros nos ubicamos en el 5 y trazamos la recta punteada, en este caso hacia la izquierda. Partiendo desde acá, trazamos la recta punteada. Y como pueden ver, esta recta que yo estoy trazando acá está en la misma posición que el eje de las Y. Es decir, que es paralela al eje Y. El eje Y es horizontal y esta que sale del eje X, toda recta punteada que sale del eje X tiene que ser paralela al eje Y. Del mismo modo, toda recta que sale del eje Y, que en este caso va a salir del menos 7, toda recta punteada que sale del eje Y tiene que ser paralela al eje X, es decir, que tiene que estar en la misma posición que el eje X. En este caso nosotros vamos a trabajar con el punto de menos 7, que es el valor de Y que tenemos en este punto B, que lo tenemos acá arriba, que es menos 7. Entonces, venimos a trazar acá, buscamos el punto menos 7 de Y, que está acá, y de ahí va a salir una recta punteada que sea paralela a X. Entonces, buscamos la posición de X, que en este caso es esta diagonal, y con esa posición trazamos
otra línea en esa misma posición, que para eso es que usamos esta regla, para poder moverla en esa misma posición hasta el punto que nos interesa, que en este caso es el punto del -7. Con la regla movemos hasta el punto -7 y nos mantiene la misma posición del punto o del eje que estamos trazando. Entonces, ya que estamos en el punto -7, trazamos una recta punteada que salga del -7, que sea paralela al eje de las Y. Como pueden ver, esta recta que nosotros acabamos de trazar acá sale desde el -7 y es paralela al eje de las X, porque toda recta que sale del eje Y tiene que ser paralela al eje X. Es decir que aquí ya hemos cumplido 2 veces el principio de paralelismo, habiendo entonces encontrado este punto que está acá, que prácticamente es el punto B, pero aquí simplemente está en el suelo y lo que queremos es que se eleve o que baje dependiendo del signo de Z. Entonces, hasta aquí ya hemos hallado el punto en 2 dimensiones. Falta saber si se eleva o si baja, pero para eso pues tenemos que trazar la recta auxiliar, que como ya dijimos va desde el punto centro del plano cartesiano hasta el punto que nosotros hemos conseguido con los valores de X y de Y. Entonces trazamos esta recta auxiliar que sale desde el centro del plano cartesiano y llega hasta el punto que hemos conseguido con los valores de X y de Y. A esta es a la que le llamamos recta auxiliar. Entonces, teniendo la recta auxiliar, ya sabemos que lo que falta es el valor en Z. Para hallar el valor en Z, lo que debemos hacer es cumplir con el principio de paralelismo, que dice que el valor de Z, o la recta que sale del eje Z, debe ser paralela a la recta auxiliar, que en este caso es esta que acabamos de conseguir. Entonces, el valor de Z del punto B es -2. Es decir, que a partir del -2, nosotros vamos a trazar una recta punteada que sea paralela a la recta auxiliar, que eso es lo que dice el principio de paralelismo que ustedes ya tienen copiado. Y como ya sabemos que el valor de Z es negativo, entonces ya sabemos que el punto va a bajar. Entonces, buscamos el valor de Z de -2, está ubicado justo acá. Aquí tenemos -1, aquí tenemos -2. A partir del -2, vamos a trazar una recta que sea paralela a la recta auxiliar que ya nosotros hemos trazado. Entonces, buscamos la posición de la recta auxiliar. Y ya que tenemos la posición de la recta auxiliar, entonces esa posición la vamos a trasladar hacia el punto -2, para que entonces el -2 también mantenga esa misma posición en la que está la recta. Aquí estamos en el punto -2 y a partir de allí entonces trazamos la recta que sale del eje Z. Al trazarla desde acá, desde el punto -2, trazamos la recta que debe ser paralela a la recta auxiliar que ya nosotros hemos trazado. Y ya que trazamos la recta paralela, lo único que nos falta es bajar el punto. ¿Por qué bajarlo? Pues porque la Z es negativa. Entonces, si la Z es negativa, nosotros tomamos el punto y lo bajamos en vertical hasta que toque la recta que salía de Y. Entonces, aquí bajamos el punto en vertical hasta que toque la recta
que nosotros trazamos que salía desde la Z. Y en el punto en donde la toca es justamente acá. Entonces, ya teniendo esto, hemos conseguido el punto B. Entonces, como pueden ver aquí, el valor en el plano o en dos dimensiones, en X y Y, se consiguió el punto acá. Lo único que pasa es que ahora, como el valor de Z es negativo, entonces ese punto bajó del plano. Y en el caso de la, como la Z era positiva, el punto subió del plano. Pero aquí ya hemos conseguido la ubicación tanto del punto A como del punto B. Lo único que nos falta es trazar el vector. Con respecto a la gráfica, lo único que nos falta es trazar el vector, puesto que es lo primero que nos mandan a hallar en el ejercicio. Trazar el vector AB. Entonces, primero debo trazar entonces la recta que vaya desde la letra A, o desde el punto A, que es este que está acá, hasta el punto B, que es este que está acá. Entonces, simplemente con la regla, usted se ubica entre el punto A y B y traza una recta desde A hasta B. Bien, ya que nosotros hemos trazado la recta que va desde el punto A, que ya lo hemos hallado, hasta el punto B, que son los dos extremos del vector, entonces debemos tomar en cuenta cómo se denota el vector. Como podemos ver, el vector está denotado de esta manera: A, B con la flecha arriba. Pero notemos que la flecha empieza en A y termina en B. Para dejar claro esto, un vector tiene forma de flecha, por lo cual lo único que hay que saber después de que nosotros trazamos la longitud del vector es saber en cuál de los dos puntos va la punta de la flecha, por decirlo de alguna manera. Y eso se nota en esta denotación o demarcación que tenemos acá. Cuando nosotros escribimos el vector, dice que la flecha termina en la letra B, por lo cual la punta de la flecha debe estar colocada en el punto B, es decir, en la segunda letra. Por lo cual, entonces, aquí tenemos el A, aquí es donde empieza el vector, pero donde termina es aquí en la letra B. Por lo cual, aquí es donde vamos a colocar la punta de la flecha. Y colocando entonces la punta de la flecha, ya nosotros habríamos hallado lo que es el vector que nos estaban mandando hallar, que es el vector AB. Si usted no coloca la punta de la flecha, simplemente no es un vector, así haya hecho todo bien. Se necesita toda la flecha completa, con todo y la punta de la flecha, para poder decir que es un vector. Bien, hasta ahora ya hemos trazado lo que es el vector. Sin embargo, en lo que es el ejercicio que estamos viendo, como pueden ver acá, no solamente nos manda a hallar el vector, sino que también nos dice trazar el vector y hallar las componentes y el módulo. A esto se le dicen las componentes porque son coordenadas. Entonces, en este caso, ya nosotros hemos hallado el vector AB, es decir, el vector que sale desde A y termina en B. Y aquí claramente en la gráfica se ve que sale desde A y termina en B. Obviamente, hace falta la punta de la flecha para dejar claro en dónde termina el vector o la flecha. Ahora, para hallar componentes y módulos, que es lo último que nos falta en este ejercicio, pues ustedes ya debieron haber recibido lo que son la fórmula para componentes y la fórmula para módulos, ya que esas dos van estrechamente relacionadas. Sin embargo, se tienen que hallar en ese orden. Primero se hallan las componentes
y luego se halla el módulo. Entonces, inicialmente vamos a hallar lo que son las componentes. En el caso de las componentes, para hallar las componentes, pues simplemente yo debo dominar lo que es la fórmula de componentes, que ya nosotros la conocemos, que la hemos visto porque ya se les mandó en el material. La fórmula de componentes, en este caso se escribiría así: vector AB o componentes del vector AB se escribe tal cual como se escribe el vector, puesto que si ustedes investigaron lo que es la definición de componentes, sabrán que las componentes pues es simplemente la traslación del vector. La traslación del vector hacia el punto centro o el origen del plano cartesiano R3. Entonces, en este caso, la fórmula que ustedes recibieron decía que, en este caso escribimos con corchete, la fórmula es x2 menos x1, punto y coma, y2 menos y1, punto y coma, y z2 menos z1. Ahora, ¿de dónde salen ese x2, x1, y2, y1, z2 y z1? Bueno, sencillo. A nosotros nos dieron dos coordenadas. La coordenada de A, yo la voy a escribir acá, la coordenada de A, que era, en este caso, menos 3, 4 y 6, que eran las coordenadas de la letra A, mientras que la coordenada de la letra B eran 5, menos 7 y menos 2, que eran las coordenadas de la letra B. Entonces, como A es la primera de las letras o la primera coordenada, entonces a esta les vamos a colocar, ya sabemos que estas coordenadas tienen una coordenada en X, una coordenada en Y y una coordenada en Z. Entonces a estas que están acá, como son las de la primera letra o la de la letra de inicio del vector, entonces a estas las vamos a llamar X1, Y1 y Z1. Repito, por ser esta A, las coordenadas de la primera letra o las primeras coordenadas van a recibir el nombre de X1, Y1 y Z1. Mientras que estas tres coordenadas, que son las coordenadas de la segunda letra, van a recibir el nombre de X2, Y2 y Z2. Ya que yo las he identificado acá, pues simplemente en este caso las sustituyo y me darán entonces el resultado de las componentes. Entonces en este caso sería aquí vector AB y hallamos entonces sus componentes entre corchetes. Los corchetes, a diferencia de los paréntesis indican el punto de origen o el punto de extremo, pero los corchetes indican lo que son las componentes del vector. Entonces, en este caso empezamos a sustituir cada uno de los valores, y la sustitución deben hacerla entre paréntesis para que no haya confusión entre los signos de los números de las coordenadas y los signos de la fórmula como tal. Entonces, vamos a hacer la primera sustitución. En este caso me están pidiendo que coloque el corchete y luego colocamos X2. ¿Cuánto vale X2? Lo buscamos acá. X2 según vale 5. Yo coloco el 5 en el paréntesis donde se supone que iba a estar X2. Luego coloco el menos de la fórmula. Y luego aquí es donde debería colocar el valor de X1. El valor de X1 lo buscamos acá. Resulta que está aquí y vale menos 3. Es decir, tengo que colocarlo con todo y su signo. Menos 3. Luego de esto, coloco el punto y coma, porque eso es lo que está en la fórmula. Y luego vamos a sustituir el Y2, que en este caso
el y2, en este caso valdría menos 7. Entonces yo coloco menos 7 como el valor de y2. Coloco el menos, que es el menos de la fórmula, y luego coloco el valor de y1. y1 en este caso valdría 4, por lo cual yo lo coloco con todo y su signo. En este caso el signo es positivo y se sobreentiende. Coloco punto y coma y ahora voy con los valores de z. En el caso de z, coloco el paréntesis de z2 y z2 vale menos 2, por lo cual yo voy a colocar el menos 2 con todo y su signo. Coloco el menos de la fórmula y luego coloco el valor de z1 y ahí va a terminar el corchete como tal. Entonces el valor de z1, si lo buscamos, vale 6 positivo, por lo cual yo en este paréntesis coloco el 6. Ya que yo he hecho la sustitución, lo demás es sacar cuentas. En este caso sigo colocando el corchete y empiezo a sacar cuentas coordenadas por coordenadas. El 5, para eliminarle ese paréntesis, lo multiplico por el signo que está afuera. Aquí hay un más sobreentendido y aquí hay un más también sobreentendido. Y si yo multiplico más por más, me va a dar más. Es decir, que me va a quedar el 5 positivo. Lo mismo voy a hacer con este 3. Aquí es menos, que es el menos de la fórmula, y menos, que es el del valor que está dentro del paréntesis. Y menos por menos me daría más. Y coloco el 3, punto y coma. Luego elimino los otros paréntesis del mismo modo. Aquí es más por menos, me daría menos 7. Y aquí sería menos por más, me daría menos 4. Hecho eso, voy con las zetas ahora. Aquí es más por menos, me daría menos. Y aquí menos por más, me daría menos también. Ya de ahí lo que me toca es calcular, y al calcular ya estaría hallando las componentes completas. Entonces acá tenemos AB o vector AB es igual, y aquí abro corchete y empiezo a sacar las cuentas. Sacamos las cuentas de las X. Entonces acá, para sacar la cuenta de las X sería 5 más 3, simplemente me daría 8. Punto y coma. Ya con eso he obtenido el valor de X. Ahora vamos con el valor de Y de las componentes. Sería entonces, estos dos son signos iguales. Signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. Y 7 y 4 me daría 11. Es decir, que en el valor de Y de las componentes me va a dar menos 11. Y por último, en este caso, en las zetas, también son signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. Por lo cual, entonces me daría 2 y 6, me daría 8. Y como ambos estaban en negativo, por lo cual se coloca al final de la z el valor del negativo 8. Aquí ya estarían halladas las componentes. Y estas componentes son las que se van a usar para hallar lo último que nos falta, que es el módulo. Entonces, hasta aquí tenemos las componentes, y recordemos que como estas son componentes, dieron otras nuevas 3 coordenadas más, que en este caso, esta primera coordenada es la nueva coordenada de X, esta es la nueva coordenada de Y, y esta es la nueva coordenada de Z. Y estas son las coordenadas que se usan en el cálculo del módulo. Entonces acá vamos a colocar en este mismo lado, ya que nosotros lo hemos hallado, hallamos entonces lo que es el módulo. Para hallar el módulo necesito las componentes. Entonces, por esa razón es que se les decía que se debía hallar en ese orden, primero las componentes y luego el módulo, porque con los resultados de las componentes es que vamos a hallar el módulo. A ustedes también se les pasó lo que fue las fórmulas para módulo. Entonces,
en la fórmula para módulo se escribe de la siguiente manera. Módulo del vector AB, estas dos barras verticales significan módulo, es igual, y aquí dice que es raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. En esas coordenadas que ya nosotros hemos hallado, en esas coordenadas simplemente o en esos valores de x, y, z, vamos a colocar los valores de las componentes que ya nosotros hemos conseguido anteriormente. Entonces, simplemente vamos a sustituir ahora. Módulo del vector AB es igual, copiamos la raíz y empezamos las sustituciones. Las sustituciones siempre se hacen entre paréntesis, por lo cual vamos a escribir los paréntesis. Aquí se supone que va el valor de x, luego más, aquí se supone que va el valor de y, luego más, y aquí se supone que va el valor de z. Entonces simplemente vamos a sustituir cuánto vale x. Según las componentes, x vale 8 positivo, por lo cual en donde iba la x voy a colocar un 8. Luego, ¿cuánto valía la y? Según las componentes, y valía menos 11. Entonces yo voy a colocar, en donde iba la y, voy a colocar el menos 11. Y luego, en este caso, ¿cuánto valía la z? Según las componentes valía menos 8, por lo cual yo en donde va a ir la z coloco menos 8, es decir, lo coloco con todo y el signo que tenga. A partir de allí, entonces lo que falta, ya que he hecho las sustituciones, es calcular todo eso que tengo allí. Entonces, en el cálculo, pues simplemente ustedes con el uso de su calculadora, si es que no quieren usar la mente, ustedes calculan cada una de estas potencias inicialmente. 8 al cuadrado es 8 por 8, y 8 por 8 ya ustedes saben que es 64. Luego coloco el más y resuelvo la siguiente potencia. Menos 11 por menos 11 da 121 positivo. ¿Por qué? Porque 11 por 11 da 121 y menos por menos daría más, porque recuerden que es el menos 11 repitiéndose dos veces, que es lo que dice el exponente. Luego coloco el más y luego resuelvo menos 8 al cuadrado. Menos 8 al cuadrado es menos 8 por menos 8. Y menos 8 por menos 8 va a dar 64 positivo. Entonces, ya hecho eso, lo único que nos falta es sumar todo lo que está debajo de la raíz, que es todo esto que tenemos aquí. Entonces, al sumarlo, sería entonces módulo del vector AB es igual, aquí colocamos raíz y sumamos todo lo que está allí, que sería 64 más 121 más 64 otra vez, porque fue el resultado que dio. Eso nos daría 249 en este caso. Ahora, si nosotros calculáramos la raíz de 249, nos daría un decimal. Eso nos daría por ahí como 15,77. Pero cuando los resultados nos dan decimales, no conviene colocarlo como decimal, porque el decimal es inexacto. Entonces lo dejamos como raíz. Hasta aquí pareciera que ya está resuelto. Sin embargo, el módulo siempre necesita una unidad de medida, es decir, centímetros, milímetros, metros, etcétera. Como aquí no están especificando si es en centímetros, si es en milímetros, si es en metros, no están especificando en qué unidad de medida, entonces nosotros le damos una unidad general, la cual es la U, lo que indica que el módulo del vector AB es igual a raíz cuadrada de 249
unidades de medida. ¿Por qué le colocamos la U? Porque como el módulo es una distancia, necesita una unidad de medida. Y como no nos las están especificando, nosotros entonces le damos la unidad estándar o la unidad genérica. Si nos da decimales, el decimales se lo colocamos al lado para saber más o menos cuánto era que daba la raíz. Pero en realidad el resultado verdadero es la raíz. Si en vez de darle decimales le da un valor entero, es decir, un valor sin coma y sin decimales, entonces allí sí se coloca ese resultado como el último. Hasta aquí entonces hemos resuelto todo lo que es el ejercicio. Hemos hallado módulo, hemos hallado componentes, hemos hallado la gráfica, que ya explicamos cómo, y entonces allí ya hemos dado solución a todo el ejercicio que nos han colocado en el inicio. Trazar el vector, aquí está. Hallar las componentes, aquí están en la parte de abajo. Y hallar el módulo, aquí está hallado. Aquí hemos terminado con todo lo que concierne a la gráfica, componentes y módulo de del ejercicio. Bien, muchachos, este es el segundo ejercicio de lo que es graficar el vector en R3 y lo que es hallar componentes y módulos. Y se hace exactamente como hicimos el anterior. Aquí nos dice trazar el vector EF en este caso, sabiendo que E tiene estas coordenadas y F tiene estas otras coordenadas. Hallar componentes y hallar módulo del vector EF. Lo primero que estamos identificando es que la E es el inicio del vector, mientras que la F es el final del vector. Entonces, ya sabiendo eso, a la hora de graficarlo, después que hallemos E y hallemos F, la flecha va a empezar en E y la punta de la flecha o el final de la flecha va a estar en F. Como ya lo hicimos anteriormente, el plano cartesiano de 3 dimensiones consta, por ser de 3 dimensiones, de 3 ejes. El eje que es el vertical, al cual nosotros le adjudicamos la letra Z, que es la que indica la altura o profundidad del vector. Luego tenemos el eje horizontal, al cual nosotros le adjudicamos la letra Y, que es la que representa una de las otras dos dimensiones. Recuerden que las 3 dimensiones son ancho, largo y alto. En este caso, la altura se distingue por la Z, mientras que el ancho y largo se distinguen por la X y la Y. En este horizontal siempre va a estar la Y o las coordenadas de Y positivo, mientras que las coordenadas de X están en diagonal. Siempre van a estar en diagonal las coordenadas de X. Entonces, trazamos esta diagonal y en esta diagonal es que vamos a colocar entonces las coordenadas de X positivas. Bien, ya que nosotros hemos hecho lo que es la parte negativa, la parte positiva de X, la parte positiva de Y y la parte positiva de Z, entonces ahora debemos plasmar lo que es la parte negativa tanto de X, de Y y de Z. Si hacia acá está la parte positiva de X, entonces hacia el lado contrario, en diagonal, estaría la parte negativa de X en esa misma, digamos, en esa misma línea o en esa misma diagonal, pero hacia acá están las X negativas. Si hacia arriba están las Z positivas, entonces hacia abajo estarían las Z negativas, que sería esta línea punteada que estamos trazando acá, que serían las Z negativas. Y en el caso de las Y, si hacia la derecha están las Y positivas, entonces hacia la izquierda estarían
las y negativas, que serían estas que están acá. Posteriormente, al hecho de escribir lo que son las x, y z, como pueden ver, aquí están las y negativas, y positivas, z positiva, z negativa, y x positiva y x negativa. Luego de haber trazado el plano cartesiano, lo que hay es que ponerle las medidas positivas y negativas para entonces poder empezar a hallar cada uno de los puntos que nos dieron para el vector. Bien, ya que le hemos colocado todas las coordenadas a lo que es el plano cartesiano con el que estamos trabajando, tenemos las coordenadas de y positiva, las coordenadas de y negativa, las coordenadas de x positiva y x negativa, y las coordenadas de z positiva y z negativa. Entonces ahora vamos a buscar los puntos que nos mandaron, que son estos que están acá, el punto E y el punto F. Recordemos que lo primero que nos están pidiendo es que hallemos la gráfica. Entonces, en esta gráfica ya hemos dibujado el plano cartesiano, ahora vamos a buscar el punto E. El punto E tiene coordenadas en x menos 2 y en y menos 5, mientras que en z es 4. Nos damos cuenta que z es positivo, es decir que al final el punto va a tener que subir. Entonces, como ya lo hemos hecho, nosotros vamos a ir buscando lo que son las coordenadas de E en el suelo para luego elevarla hasta 4. Recordando que aquí se tiene que llevar a cabo el principio de paralelismo que ya a ustedes se les dio. Lo que dice que la recta punteada que sale del eje X es paralela al eje Y. La recta punteada que sale del eje Y es paralela al eje X. Y la recta punteada que sale de Z es paralela a la recta auxiliar. Entonces, recordando eso, empezamos a buscar la E. La E empieza con, digamos, las coordenadas. Aquí tenemos la coordenada en X, la coordenada en Y y la coordenada en Z. Del mismo modo en la F, esta es la coordenada de X, esta es la coordenada de Y y esta es la coordenada en Z. Entonces, teniendo esas coordenadas, tomamos la de E, solamente las coordenadas de X y Y. En las coordenadas de X y Y me dicen que es menos 2 de X con menos 5 de Y. Buscamos entonces esas coordenadas. Menos 2 de X nos damos cuenta que está en este punto acá. Aquí tenemos las X y el menos 2 de X está justo acá. Mientras que el menos 5 de Y, veamos que aquí está la Y. Buscamos el menos 5 y el menos 5 de Y está justo acá ubicado. Es decir, que se van a unir el menos 2 de X con este menos 5 de Y que está acá. Es decir, que ellos se van a unir por acá arriba. Entonces, ya yo sé hacia dónde tengo que mover las rectas. Entonces, cumplimos digamos, el principio de paralelismo que me dice a mí que la recta que vaya a salir de X, que en este caso la recta que va a salir de X va a salir desde menos 2 de X, porque eso es lo que dice el valor del punto. Menos 2 de X, buscamos acá y de aquí va a salir la recta, que se va a unir con 5 de Y, entonces la recta va a salir hacia allá, o con menos 5 de Y. Entonces, en la misma posición en la que está el eje Y es que va a salir la recta que saldrá del menos 2 de X. Cumpliendo el principio de paralelismo que dice que la recta que sale de X o del eje X es paralela al eje Y. Entonces, esta recta que está saliendo desde X tiene que ser paralela al eje Y. Como pueden ver, esta recta que salió de X está en la misma posición que el eje Y. Es decir, es paralela al eje Y. Luego, tiene que salir una recta que sale desde el menos 5 de Y, que es lo que dice el gráfico acá, o el punto, la coordenada. Menos 2 de X con 5 de Y.
menos 2 de X se tiene que unir ahora con menos 5 de Y. Entonces desde menos 5 va a salir otra recta punteada, pero esta, como sale de Y, tiene que ser paralela a X. Eso es lo que dice el principio de paralelismo. Toda recta punteada que sale del eje Y tiene que ser paralela a X o al eje X. Entonces, vemos la posición en la que está el eje X, que es esta diagonal, y en esa misma posición, pues entonces lo movemos hasta el punto menos 5 de Y, que es el que nos interesa, este menos 5. Entonces, en esa misma posición, yo la voy a trazar. Ya que di con la posición que tiene, entonces trazo la recta que sale desde el menos 5. Sería más o menos esta que está acá. Cruzándose entonces en este punto. Este punto básicamente es el punto E en el piso o en el plano, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, falta la coordenada de Z, que en este caso Z es igual a 4, y esa es la coordenada que va a decir si sube o si baja. En este caso, esta va a subir porque la Z tiene signo positivo. Pero recordemos que el principio de paralelismo dice que la Z, o la coordenada de Z, tiene que ser paralela a la recta auxiliar. Entonces debemos trazar primero la recta auxiliar, porque la recta que sale del eje Z tiene que ser paralela a esa recta auxiliar. Entonces vamos a trazarla, y esa siempre se traza desde el punto centro del eje cartesiano hasta el punto que nosotros hemos hallado en el plano usando la X y la Y. Entonces trazamos esta recta, que es a la que vamos a llamar recta auxiliar, que llega hasta el punto. Y habiendo trazado la recta auxiliar, que yo le voy a colocar aquí RA para identificarla como la recta auxiliar, entonces ahora sí podemos trazar la de Z. En este caso nos dicen que Z, veámoslo acá arriba, Z tiene coordenada 4 positivo. Entonces buscamos 4 positivo de Z, que en este caso está justo acá. Y a partir de ahí va a salir una recta punteada que es paralela a la recta auxiliar que acabamos de copiar. Entonces, sabiendo eso, vemos la posición en la que está la recta auxiliar, y de ahí, desde esa posición, la trasladamos hasta el punto 4 positivo, que es el que nos interesa en este caso. Entonces, teniendo esto, la trasladamos hasta el punto 4 positivo. Y al tener el punto, entonces trazamos nuestra recta que sale desde el 4. Y como pueden ver, esta recta termina siendo paralela, o termina teniendo la misma posición que la recta auxiliar que estaba abajo. Lo único que nos falta es subir el punto o elevarlo, ya que lo que es el valor de Z era positivo. Si el valor de Z es positivo, el punto se va a elevar, y como se va a elevar, pues va a ser, esa elevación va a ser en vertical. Entonces aquí en vertical, ese punto lo vamos a elevar hasta que cruce con la línea que acabamos de dibujar. Y en el punto donde cruzan es justamente acá. En este punto en donde se origina el cruce es donde está la coordenada de E, que es el punto que estamos buscando. Y como pueden ver, esta coordenada de E es la unión de menos 2 de X
con menos 5 de Y y 4 de Z. Entonces allí hemos conseguido la primera coordenada. Como pueden ver, allí se puede visualizar de cierta manera que este primer punto está como ubicado en el piso, en el plano, y aquí simplemente lo que hicimos fue levantarlo del piso y colocarlo como en el aire, por decirlo de alguna manera. Del mismo modo en que hallamos este, que es el punto E, vamos a hallar ahora el punto F, usando primero las coordenadas de X y de Y. Aquí son X2 y Y4 positivo. Entonces buscamos X2. X2 en este caso está ubicado acá. Y buscamos Y4 que está ubicado acá. Es decir, que se van a unir hacia este lado. Entonces, a partir del X2, como la primera recta punteada va a salir desde X, tiene que ser paralela a Y. Entonces, buscamos la posición del eje Y, que en este caso es la horizontal, y esa misma posición la trasladamos hasta el punto 2, que es el que vamos a usar allí. Entonces, de acá trasladamos hacia el punto 2 y trazamos la recta paralela al eje Y. Entonces, a partir de 2 trazamos esta paralela. La recta punteada que sale del eje X debe ser paralela al eje Y. Y como podemos ver, aquí claramente es paralela. Esta recta que sale del eje X es paralela o está en la misma posición que el eje Y. Luego vamos a buscar la de la coordenada de Y. En Y la coordenada es 4. Por lo cual, si es 4, la recta que sale desde 4 de Y, tiene que ser paralela a X. Entonces, buscamos la posición en la cual está X, que es esta diagonal, y la trasladamos con la otra regla. La trasladamos en esa misma posición hasta el número 4 de Y, que está ubicado justo acá. Y al ubicarla, entonces, desde ese 4 va a salir la siguiente recta, que tiene que ser paralela al eje X. Entonces, la recta punteada que sale desde Y tiene que ser paralela al eje X, es decir, estar en la misma posición que el eje X. Recta paralela que sale de X es paralela a Y. Recta paralela que sale de Y es paralela a X. Luego tenemos que trazar la recta que indica que es la recta auxiliar. Entonces, para eso primero tenemos que identificar el punto donde cruzan las dos primeras que ya hicimos, que es en este punto. Ya habiéndolo identificado, lo que hago es trazar la recta auxiliar, que sería desde el centro del plano cartesiano hasta el punto que hemos hallado en el plano o en el piso, por decirlo de alguna manera. Entonces trazamos esta recta, que es a la que llamaríamos entonces recta auxiliar, que le colocamos la R y la A, indicando que es una recta auxiliar. Y la recta que salga de Z tiene que tener la misma posición que esa recta que acabamos de dibujar. Entonces, en este último punto, que es el punto F, nos damos cuenta que el valor de Z es negativo. Por lo cual, entonces nosotros vamos a buscar ese negativo 6 en las Z. Acá está, que es el negativo 6. Y como es negativo, y significa que el punto en su momento va a bajar. Entonces desde 6 va a salir la última recta, que es la que es paralela a la recta auxiliar. Buscamos la posición de la recta auxiliar, que es esta.
y la trasladamos en este caso hasta el punto menos 6 de Y, de Z, mejor dicho. Entonces aquí la trasladamos hasta el punto menos 6 de Z. Al trasladarla entonces saldría más o menos esta recta que está en la misma posición de la recta auxiliar que nosotros ya hemos trazado en este lado. Lo único que nos falta es bajar el punto en este caso, porque recordemos que como Z es negativo, el punto va a bajar y baja en total verticalidad. Entonces a partir de aquí, este punto que estaba en el piso ahora va hacia abajo porque la Z es negativa. Y en el punto en donde se cruzan es donde está ubicado el punto F. Como pueden ver, aquí ya hemos conseguido el punto E, que del piso, del que estaba en el piso, se elevó, y el punto F, que desde el que estaba en el piso se profundizó o bajó. Entonces, a partir de allí, ya tenemos el punto E y el punto F, entonces trazamos el vector que nos interesa, que es el que nos mandaron a buscar, que es la línea o la recta que une el punto E con el punto F. Entonces, cuando unimos el punto E con el punto F, aquí estaríamos hallando lo que es la longitud del vector. Sin embargo, el vector todavía no está completo. Aquí falta algo y es la punta de la flecha. En este caso entonces vemos cómo está denotado el vector. El vector está denotado como vector EF, indicando que la flecha empieza en E y termina en F. Por lo cual entonces en esta gráfica el vector inicia en E y la punta de la flecha o el final del vector va a ser acá en F, por lo cual aquí hay que dibujar la punta de la flecha. Si usted no dibuja esta punta, entonces no se está hablando de un vector, sino que se está hablando de un segmento. Y aquí estamos trabajando con vectores, por lo cual hay que dibujarle esta punta de flecha al vector. Allí entonces tendríamos la gráfica del vector. Bien, ya que nosotros hemos hallado la gráfica, entonces ahora nos falta hallar lo que nos habían pedido acá, que era componentes y módulo. Nos habían mandado hallar tres cosas: la gráfica, las componentes y el módulo. Como ya lo hicimos en el primer ejercicio, para hallar las componentes vamos a colocarle B y decimos componentes. Para hallar las componentes necesitamos pues la fórmula de componentes de un vector, que en este caso no es más que la fórmula que ya se conoce como, en este caso los vectores son EF. Allá en el primero pusimos AB porque el vector era AB, pero aquí el vector es EF, es igual, colocamos corchete porque las componentes trabajan con corchetes, y colocamos x2 menos x1, punto y coma, y2 menos y1, punto y coma, y z2 menos z1, y cerramos corchete. Aquí entonces sabemos que los valores que se toman aquí para x1, z1 y y1 son los de la primera coordenada, que en este caso es E, que E es menos 2, menos 5, 4 en el caso de la E, y la F, las coordenadas de F son
2, 4 y menos, aquí es coma, y menos 6. Teniendo estos valores, entonces ya sabemos que la E, por ser el primer punto, entonces va a tener lo que es x1, y1 y z1. Mientras que la F, por ser el segundo punto o las segundas coordenadas, van a ser x2, y2 y z2. Entonces, ya habiéndolas identificado, pues las sustituimos en la fórmula de componentes. Sería entonces, vector EF tendría como componentes, abrimos el corchete y sustituimos paréntesis para el x2 menos paréntesis para el x1, punto y coma, paréntesis para el y2 menos paréntesis para el y1, punto y coma, paréntesis para el z2 menos paréntesis para el z1 y cerramos el corchete y empezamos las sustituciones. x2 ¿cuánto vale? En este caso vale 2 positivo, entonces coloco el 2. x1 ¿cuánto vale? En este caso vale menos 2, por lo cual ese menos 2 se coloca con todo y signo dentro del paréntesis, porque este menos que está afuera es el menos de la fórmula. Luego vamos con y2. ¿Y2 cuánto vale? 4, por lo cual este lo sustituyo por el 4. Este es el menos de la fórmula y luego aquí me están pidiendo y1. y1 vale menos 5, es decir que yo coloco el menos 5 tal cual dentro del paréntesis. Luego punto y coma y luego me piden z2. z2 me dicen que vale menos 6, por lo cual con todo y signo yo coloco el menos 6. Este menos es el de la fórmula y aquí colocamos el 4 que es el valor de z1. 4 positivo. Luego terminamos de resolver. Vector EF es igual y colocamos el corchete. En el corchete necesitamos eliminar todos los paréntesis que hay, así que multiplicamos signo de afuera por signo de adentro. En este caso, más por más da más 2. Luego aquí, menos por menos da más, otra vez más 2. Luego punto y coma, vamos con los siguientes, más por más da más, es decir que va a dar más 4. Y aquí menos por menos da más, y va a dar más 5, punto y coma. Y luego vamos con las zetas. En las zetas, más por menos nos daría menos y el 6. Y aquí menos por más daría menos y el 4. Cerramos corchete y resolvemos eso. En este caso sería vector EF es igual, abrimos el corchete y aquí 2 más 2 nos daría 4 en X. Luego en Y, 4 y 5 nos daría 9 en Y. Y en Z, estos dos son signos iguales se suman y se coloca el mismo signo que en este caso sería negativo. Y 6 y 4 nos daría 10 negativo. Aquí están los valores de X, Y y Z de las componentes. Ya habiendo hallado las componentes, entonces vamos con la parte del módulo. Recordando o tomando en cuenta que el módulo trabaja con los valores de las componentes que ya nosotros hemos hallado acá. Entonces, para el módulo ya sabemos que son las barras, módulo del vector EF es igual y colocamos la fórmula, que en este caso es raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Teniendo entonces la fórmula, sustituimos. En este caso, el módulo del vector EF es igual, y aquí colocamos raíz y empezamos. Aquí va a ir la sustitución de x al cuadrado, más aquí va a ir la sustitución de y al cuadrado, más, y aquí va a ir la sustitución de z
al cuadrado. Todo eso debajo de la raíz. Entonces, recordemos que aquí van los valores de las componentes que ya nosotros los hemos hallado acá. Entonces aquí vamos a colocar en X lo que dio en componente. Como X es 4, por lo cual aquí en X vamos a colocar el 4. Lo que dio de Y en las componentes fue 9, por lo cual aquí vamos a colocar el 9 positivo. Y lo que dio como Z en las componentes fue menos 10, por lo cual aquí vamos a colocar menos 10. De ahí sacamos cuenta. Módulo del vector EF es igual a raíz cuadrada y empezamos a resolver las potencias. 4 al cuadrado es 4 por 4, lo cual daría 16. Más 9 al cuadrado es 9 por 9, lo cual daría 81. Más y menos 10 al cuadrado es menos 10 por menos 10, lo cual daría 100 positivo. Lo último que nos falta sería sacar esas cuentas y verificar. Al sacar esas cuentas me daría raíz cuadrada y sumando me darían 100 más 81 serían 181. Más 16 daría 197. Entonces, ya teniendo eso, verificamos a ver si eso tiene raíz cuadrada. Y en el caso de la raíz cuadrada de 197, daría algo así como 14,03. Como da decimales y no da exacto, entonces no lo tomamos como, no tomamos este decimal como la solución real, sino que es un aproximado. Pero la solución real es esta, raíz cuadrada de 197. Y a eso se le coloca al final una U, indicando que son unidades de medida de distancia. Hasta ahí entonces habríamos hallado todo el ejercicio completo, que son gráfica, que es lo primero que nos piden, luego componentes y luego módulo del vector EF.